Algunas personas nacieron en las salas de redacción, y una vez que ves cómo se empaquetó la historia, nunca volverás a confiar en un apodo famoso. Hoy, 33 personajes históricos, sobre los que tus profesores mintieron, eran inventos de los medios. Verás a Paul Revere reducirse a un solo viaje, no a una cadena. Quédate para el número 33, donde la verdad se da vuelta y el apodo golpea más fuerte. Ahora comencemos con Shakespeare, el nombre que vendió un mundo de teatro. Shakespeare pudo haber sido una marca, no un nombre. El mundo construyó un autor multimillonario a partir de un registro documental inestable. En el Londres isabelino, las obras se movían con rapidez y los nombres vendían entradas. William Shakespeare dejó firmas, pero casi ninguna carta o manuscrito. Actores como Richard Burbage y otros representantes se encargaron del aspecto comercial del Globe. Después de su muerte, el primer folio reunió obras que sus amigos afirmaban que él había escrito. Esa brecha alimentó teorías sobre Christopher Marlowe, Francis Bacon, e incluso Oxford. Mientras tanto, los dramaturgos reciclaban tramas, compartían escenas y realzaban los diálogos todas las noches. De modo que el nombre del autor podría ser un sello distintivo y no un genio solitario. Si vendías drama a las multitudes, ¿por qué no vender un nombre? Sócrates puede ser el personaje de Platón, no una biografía. Sócrates dio forma a la filosofía, aunque existe principalmente a través de la tinta de otras personas. En la Atenas clásica, interrogaba a los jóvenes en el ágora durante todo el día. Él no escribió nada, lo cual es perfecto para una fábrica de leyendas. Platón lo convirtió en voz protagonista de diálogos y juicios. Jenofonte ofreció un Sócrates diferente, y Aristófanes se burló de él en el escenario. En su juicio pesaban fuertes acusaciones de impiedad y corrupción de jóvenes. La famosa escena de la cicuta llega filtrada por estudiantes que buscaban significado. Así que cuando los profesores lo citan, puede ser que estén citando el drama de Platón. ¿El verdadero Sócrates se esconde o siempre fue un personaje? Homero puede ser una tradición, no un solo poeta. 2 poemas épicos hicieron a Homero inmortal, pero el autor es escurridizo. La Ilíada y la Odisea viajaban de memoria, cantadas por bardos griegos. En Jonia, los artistas unían líneas, adaptando a los héroes para cada público. Ciudades antiguas como Quíos y Esmirna lo consideraban una mascota local. Más tarde, eruditos en Alejandría intentaron encontrar una versión para las bibliotecas. Discutían sobre dialectos, frases repetidas y puntos donde se unen las historias. Cuanto más lo miras, más se parece a una sala de compositores de larga data. Entonces, ¿de quién fue la mente que construyó a Aquiles, a Odiseo, y ese famoso caballo de madera? 4. El rey Arturo fue construido a partir de las leyendas de muchos guerreros. Arthur domina la cultura pop, pero los primeros tiempos de Gran Bretaña lo dejaron mayormente en la sombra. Las historias lo sitúan después de Roma, luchando contra los sajones en campos de batalla brumosos. Los poemas galeses hacen alusión a guerreros, mientras que crónicas posteriores exageran la historia de un rey heroico. Godofredo de Monmouth escribió una extensa narración que Europa devoró. Luego vinieron Camelot, Lancelot y La Mesa Redonda, básicamente fanfiction medieval. Los escritores románticos franceses hicieron de los triángulos amorosos el motor, no la estrategia del campo de batalla. Las reliquias, las espadas y los caballeros en misión iban cambiando según el narrador. Cuando Mallory lo compiló, Arthur ya era una franquicia completa. ¿Hubo un único líder de guerra, o simplemente muchos cosidos en una sola corona? 5. Robin Hood fue una historia moldeada por la propaganda política. Robin Hood se roba todas las miradas, aunque su origen va cambiando de máscaras. Las baladas medievales lo sitúan en Sherwood, en conflicto con la autoridad de Nottingham. A veces es un terrateniente, a veces un noble, dependiendo de la década. Los Juegos del 1 de Mayo y los artistas itinerantes ayudaron a difundir el tema del bandido como un meme.
Las versiones posteriores agregaron a Maid Marian, Fray Artac y una alegre tripulación. La política se filtró, sheriffs malvados, campesinos oprimidos y hombres ricos que se sentían culpables. Los príncipes y los reyes aparecen cuando los escritores necesitan un botón de reinicio. Cada época rehace a Robin para adaptarlo a su propia ira y fantasía. Entonces, ¿a qué Robin conociste primero y quién te lo vendió? 6. El arte de la guerra de Sun Tzu fue editado durante siglos. A Sun Tzu lo citan en las salas de juntas, pero el libro tiene sus defectos. El arte de la guerra se desarrolla en la antigua China, en tiempos de agitación. La tradición lo vincula a un general llamado Sun Bu, de Bu. Sin embargo, los historiadores ven manos posteriores que recortan, agregan y reorganizan capítulos. Los textos de bambú y los manuales militares que compiten entre sí muestran ideas que circulan más allá de una solamente. Algunos pasajes parecen consejos judiciales, otros, notas de campo para comandantes. Incluso los versos famosos cambian de una traducción a otra, como susurros en un pasillo. Así pues, el nombre Sun Tzu puede funcionar como un sello de autoridad. Cuando lo citas, estás citando a un estratega o a siglos. 7. Lao Tzu y el Tao Te Ching pueden ser colectivos. A Lao Tse se le atribuye toda una cosmovisión, pero él vaga como el humo. La leyenda lo sitúa como un viejo archivista que salió de Hu, China, montado en un buey. En un puesto fronterizo, un guardia supuestamente le pidió que escribiera sus sabidurías. Aparece el Tao Te Ching, pero su autoría parece más bien una antología. Las primeras láminas de bambú muestran múltiples versiones, con líneas que se mueven como piedras de río. Distintos capítulos se hacen eco de debates entre pensadores de los estados combatientes, no de un solo sabio silencioso. Grupos taoístas posteriores envolvieron el texto en leyendas para aumentar la autoridad espiritual. Pronto Lao Tzu se convirtió en una figura divina, con templos y títulos. ¿Es entonces el libro una sola voz o un coro que finge? 8. La imagen de mujer fatal de Cleopatra era una interpretación romana. La imagen de Cleopatra fue convertida en arma, y luego pulida, hasta alcanzar un glamour eterno, en todo el mundo. En Alejandría gobernó Egipto y negoció con las potencias emergentes de Roma. Julio César la apoyó, y más tarde, Marco Antonio decidió firmemente su destino. Después de Actium, Octavio necesitaba una historia, así que la presentó como un peligro. Las monedas y las estatuas muestran a un gobernante político, no a una seductora de Hollywood. Los poetas romanos enfatizaban el lujo, los hechizos y las amenazas extranjeras para vender la victoria. Siglos más tarde, pintores y dramaturgos transformaron ese giro en un drama de terciopelo. Incluso la escena de su muerte va cambiando, desde el mito del áspid hasta la política confusa. Entonces, cuando imagines a Cleopatra, pregúntate quién escribió el cuadro primero. 9. La reputación de María Magdalena fue moldeada por los sermones medievales. El nombre de María Magdalena fue perdiendo popularidad, y la Iglesia siguió rigiéndolo. En los Evangelios, ella sigue a Jesús, y aparece en momentos cruciales. Ella es de Magdala, en el mar de Galilea, no de Jerusalén. La tradición posterior la fusionó con un pecador anónimo, y con María de Betania. Un famoso sermón del Papa Gregorio ayudó a que esa fusión se mantuviera en la Europa medieval. Mientras tanto, los textos apócrifos la presentan como una discípula audaz, a veces contradicha. Según las leyendas de Provenza, navega hasta Francia y convierte las iglesias locales en imanes. De esta manera, una mujer asumió dos roles, testigo y etiqueta de advertencia, según la época. ¿Qué versión aprendiste, y quién se benefició de esa versión? Dea. Juana de Arco se convirtió en un cartel, no en una persona. Juana de Arco murió como hereje, y luego regresó como ícono de Francia. Durante la Guerra de los 100 Años, afirmó haber tenido visiones y conoció a Carlos en Chinon. Las tropas francesas la siguieron hasta Orleans, donde el asedio se rompió repentinamente. Pronto se dirigió a Reims y Carlos fue coronado en la catedral.
Capturada cerca de Compiègne, fue vendida a los ingleses y juzgada en Rouen. Los registros judiciales muestran respuestas agudas, pero el arte posterior la retrata como pura inocencia. Un nuevo juicio posterior revirtió el veredicto, dándole a los políticos un símbolo limpio. En las guerras modernas, los carteles y discursos utilizaban a Juana como una pancarta reutilizable. ¿Era entonces una comandante adolescente o una historia que cada época vuelve a editar? Once. Guillermo Tell podría ser el mito nacional del marketing de Suiza. Guillermo Tell dispara una flecha, y Suiza adquiere un pulso nacional. La historia te sitúa en Altdorf, enfrentándote al poder de los Habsburgo y al resentimiento local. Un alguacil llamado Gessler exige un saludo con sombrero, como una prueba de lealtad. Tell se niega y, de repente, la manzana de su hijo se convierte en el bien de todo el país. Parte la manzana, y luego admite que un segundo rayo estaba destinado a Gessler. Las primeras menciones aparecen siglos después de los supuestos acontecimientos, en crónicas y canciones suizas. La historia se hace eco de leyendas más antiguas, como la de Palnatoke en Dinamarca, que levantan sospechas. Sin embargo, las obras y pinturas de Schiller hicieron que Tell pareciera tan real como las montañas. Entonces, ¿existió Tell o Suiza se apuntó a sí misma una flecha? 2. La historia de Juana de Arco fue un escándalo que nunca ocurrió. Una papa reescribiría la historia de la iglesia, pero el relato se tambalea bajo la luz. Las historias medievales afirman que se disfrazó y ascendió en las filas clericales de Roma. Algunas versiones la sitúan entre León y Benedicto, deslizándose hacia huecos oficiales. El escándalo estalla cuando supuestamente da a luz durante una procesión pública. Multitudes, maldiciones y una muerte repentina lo hacen parecer un lúgubre teatro callejero. Sin embargo, las listas del Vaticano y los registros contemporáneos nunca la mencionan, lo cual es revelador. La historia probablemente surgió de la sátira y el rumor, y luego se convirtió en un hecho. A los impresores les encantó, porque el escándalo se vende más rápido que la teología. Entonces, estamos viendo historia, o chismes medievales, que llegan al gran escenario. Tracy. Mulan puede ser folclore, no historia verificada. Mulan entra en la leyenda, aunque su primera aparición es una balada. La balada de Mulan la sitúa en el norte de China en medio de una guerra constante. Ella toma el lugar de su padre, compra un caballo y se marcha disfrazada. Ella lucha durante años, luego rechaza el cargo y regresa a su pueblo. Los relatos posteriores añaden personajes secundarios, romance y pruebas de lealtad. Distintas dinastías la reclamaron, cambiando su ciudad natal e incluso su época. Esa flexibilidad sugiere folclore, del tipo que se adapta como el agua a una taza. Aún así, su historia giraba en torno a temas reales: el deber, la familia y la supervivencia bajo el imperio. 14. Esopo puede ser el nombre de muchos narradores. Las fábulas de Esopo enseñaron a generaciones enteras, pero el propio Esopo permanece extrañamente descolocado. Los antiguos griegos lo llamaban un narrador de historias de esclavos, que se movían entre amos y ciudades. Algunas tradiciones lo sitúan en Samos, otras lo relacionan con Tracia. Las fábulas se difundieron oralmente, y luego los escribas las recopilaron mucho después de su supuesta muerte. A lo largo de los siglos, se fueron incorporando nuevos animales y nuevas costumbres, como si fueran un condimento más. Una biografía incluso afirma que conoció a reyes y filósofos, lo que suena sospechosamente conveniente. Una famosa historia de muerte lo envía a Delfos, castigado después de un conflicto político. En la época romana, Esopo se convirtió en una etiqueta que significaba frases morales rápidas y concisas. ¿Los escribió un solo hombre, o los escribió la multitud? Quince. Pitágoras era una marca para una escuela secreta. A Pitágoras se le trata como a un genio solitario, pero él dirigía un club. En el sur de Italia, en Crotona, los seguidores vivían bajo reglas estrictas y compartían la propiedad. Creían que los números lo explicaban todo, desde la música hasta el movimiento de las estrellas.
Pero los miembros a menudo atribuían los descubrimientos a Pitágoras, incluso cuando el trabajo había sido realizado por otros. Esto incluye el famoso teorema, que existía de alguna forma antes de él. Los forasteros los veían como misteriosos, susurrando sobre la reencarnación y dietas extrañas. La reacción política golpeó, la comunidad se quemó, y las historias se esparcieron por toda Grecia. Los escritores posteriores lo convirtieron en un genio único, suavizando el desordenado trabajo de grupo. ¿Es entonces Pitágoras un nombre o la marca de un movimiento? 16. Licurgo de Esparta podría ser un legislador inventado. Supuestamente, Licurgo diseñó Esparta, pero nadie puede alcanzarlo. Los escritores griegos describen reformas, comidas compartidas, dinero de hierro y un duro entrenamiento para los jóvenes. Los espartanos señalaban un oráculo y una gran letra como autoridad fundadora. Pero los detalles varían enormemente entre Heródoto, Jenofonte y, más tarde, Plutarco. Algunos relatos muestran a Licurgo viajando, tomando prestadas ideas de Creta y Egipto. Otros dicen que desapareció a propósito, para que los espartanos mantuvieran las leyes sin cambios. Esa desaparición es una narración perfecta, sin sucesor, sin ediciones, solo leyenda. Para que su nombre pudiera servir como sello legal a todo lo que Esparta quisiera. Cuando una sociedad necesita un fundador, ¿quién mejor que alguien a quien no se puede cuestionar? 17. Ragnar Lodbrok podría ser un héroe de una saga mixta. Ragnar Lodbrok parece real, pero su vida se lee como sagas cosidas. Las historias nórdicas lo muestran atacando Inglaterra y Francia en busca de fama y botín. Una historia afirma que atacó París y exigió un rescate a los aterrorizados francos. Otro le da una muerte en un pozo de serpientes, provocando así la venganza de sus hijos. Estos hijos, como Ivar el Deshuesado, aparecen en crónicas más fiables. Los escritores medievales combinaron diferentes líderes, fechas e incursiones en un solo super vikingo. Incluso su apodo, Lodbrok, indica el sabor de una historia, no un papeleo gubernamental. Más tarde, el orgullo nacional lo pulió, convirtiendo la violencia en destino heroico. Entonces, ¿Ragnar era un hombre o un personaje creado para vender la gloria vikinga? 18. El preste Juan fue un rey fantasma inventado por Europa. El preste Juan prometió un poderoso aliado cristiano, y Europa persiguió un espejismo. En las cortes medievales, las cartas describían a un rey lejano que gobernaba ríos de gemas. Supuestamente comandaba ejércitos, bestias extrañas y un reino perfecto más allá del Islam. Las esperanzas de los cruzados se mantuvieron vigentes, porque la desesperación hace que la gente trague correo salvaje. Al principio buscaron en Asia Central, luego se desplazaron hacia la India en los mapas. Más tarde, el objetivo cambió de nuevo, cuando los europeos comenzaron a escuchar rumores sobre los emperadores de Etiopía. Los diplomáticos y misioneros llevaban regalos, esperando encontrar el paraíso, pero en su lugar se encontraron con la verdadera política. La leyenda fue adaptándose, como un rumor que se niega a morir. Entonces, ¿quién inventó al preste Juan, y cuántas decisiones siguieron a esa ficción? 19. Ned Ludd fue una firma, no un líder real. Ned Ludd suena como un rebelde, aunque puede que sea pura ficción. En la región central de Inglaterra, los trabajadores textiles temían que las nuevas máquinas acabaran con sus medios de vida. Los grupos atacaron fábricas por la noche, destrozando los marcos de las medias y desapareciendo rápidamente. Llegaron cartas amenazantes firmadas Ned Ludd o King Ludd, como un logotipo. Los funcionarios trataron el nombre como real, enviando tropas y ofreciendo recompensas. Los juicios en York y otros lugares castigaron a muchos trabajadores, mientras el fantasma permaneció a salvo. El mito ayudó a la coordinación, porque un símbolo viaja más rápido que una reunión. Incluso hoy en día, Luddite es un término abreviado, prueba de que el personaje sobrevivió a los disturbios. Entonces, Ned blandió un martillo, o todos blandieron el nombre. 20. Capitán Swing era un nombre falso para los alborotadores.
El Capitán Swing aterrorizaba a la Inglaterra rural, aunque básicamente era una firma. Alrededor de 1830, los trabajadores agrícolas se enfrentaron a salarios bajos y a máquinas que reemplazaban el trabajo invernal. Las trilladoras se convirtieron en objetivos porque de la noche a la mañana, convertían los alimentos en desempleo. Luego llegaron cartas amenazando a terratenientes y párrocos, selladas con el sello del Capitán Swing. El nombre se extendió desde Kent a todos los condados, como un rumor que se extendió por todo el país. Los incendios provocados, los equipos destrozados y las marchas a medianoche obligaron a los funcionarios a entrar en pánico. Las autoridades llevaron a cabo arrestos masivos, ahorcando a algunos y transportando a otros lejos. Sin embargo, no apareció ningún capitán único, porque el punto nunca fue un solo hombre. Fue una rebelión de correspondencia, y la pluma llevó la horca. 21. La historia de la bandera de Betsy Ross nació de relaciones públicas posteriores. Betsy Ross recibe crédito por la bandera, pero la historia aparece tarde. Ella era una tapicera de Filadelfia, una persona real con un trabajo real en tiempos de guerra. La famosa escena afirma que George Washington la visitó con un diseño secreto. Supuestamente sugirió estrellas de 5 puntas, porque un corte las hace más rápidas. Pero ningún documento contemporáneo menciona la reunión, la comisión o el momento. La historia surgió cuando su nieto la contó a finales del siglo XIX. Para entonces, los estadounidenses querían historias fundacionales con caras amigables, no comités. Así, Betsy se convirtió en un personaje perfecto, local, hábil y fácil de imaginar. Si el mito te resulta cómodo, pregúntate qué esconde sobre el origen de las banderas. 22. El viaje de Paul Revere estuvo potenciado por un poema. En Boston, los patriotas observaban a las tropas británicas y planificaban señales desde la Old North Church. Revere cabalgó hacia Lexington, pero William Dawes tomó una ruta diferente. Se encontraron con Samuel Prescott y el trío avanzó hacia Concord con advertencias. Revere fue detenido por una patrulla británica, mientras Prescott se escabullía en la oscuridad. Los jinetes locales transmitieron la alarma, convirtiendo un mensaje en un relevo. Un poema posterior, de Henry Wadsworth Longfellow, simplificó todo en una sola silueta. Funcionó, porque en las aulas se valora más un nombre que una red desordenada. Así que la verdadera historia no es la de un solo ciclista, es la de toda una ciudad en movimiento. 23. El cuento del cerezo de George Washington fue puro marketing literario. Aquella historia del cerezo hizo de Washington un santo, y en realidad era publicidad. Después de la revolución, los estadounidenses ansiaban un fundador intachable en quien pudieran confiar. El párroco Mason Doc Weems escribió biografías que mezclaban moraleja con escenas comercializables. Presentó al joven George cortando un cerezo, y luego confesando inmediatamente. No se trataba de botánica, se trataba de la honestidad como promesa de marca. Los profesores lo repitieron, los padres sonrieron, y el mito ganó fuerza patriótica. Mientras tanto, la vida real de Washington incluía deudas, transacciones de tierras, y decisiones difíciles. La fábula sobrevivió porque cabe en una sola página y permanece ahí. Así que cuando escuches que no puedo mentir, piensa en quién lo vendió. 24. Johnny Appleseed era real, y luego se convirtió en un eslogan. Johnny Appleseed no era solo un santo, dirigía viveros fronterizos. Su nombre era John Chapman, y vagaba por la frontera de Ohio a principios del siglo XIX. Plantó viveros, y luego vendió árboles jóvenes a los colonos que llegaron después de él. Se dice que caminaba descalzo, y llevaba un sombrero de olla, lo que suena como una marca. Pero también transmitía ideas religiosas swedenborgianas, y predicaba en cabañas. Muchas manzanas se convirtieron en caldo de sidra dura, y no en una fruta brillante para llevar en el almuerzo. Los escritores posteriores recortaron el ángulo comercial y dejaron una mascota de naturaleza gentil. Eso hace que la expansión de la frontera parezca inofensiva, como plantar en lugar de tomar. Así pues, la leyenda esparce semillas, pero también oculta el mercado.
25. Daniel Boone fue presentado como un héroe fronterizo para la política. Las aventuras de Daniel Boone fueron reales, pero la imprenta las convirtió en leyenda. A finales de 1700, Boone exploró Kentucky por rutas como Wilderness Road. Trabajó con especuladores de tierras, no solo con aventureros, lo que cambia el ambiente. Un escritor llamado John Filson publicó una narración de Boone que los estadounidenses devoraron. Pronto Boone está esquivando balas, domesticando la naturaleza y hablando como un sabio popular. El verdadero Boone fue capturado, intercambiado, negociado y a menudo dependió de otras personas. Las novelas de 10 centavos y los almanaques lo seguían inflando, como un globo que nunca explota. Cuando murió en Missouri, el mito ya se había extendido al oeste. Entonces, Boone lideró la historia, o la historia utilizó a Boone como mascota. 26. La imagen de Davy Crockett era una máquina de comercialización. Davy Crockett se convirtió en un superhéroe de piel de mapache, y los periódicos ayudaron. Fue un político y cazador de Tennessee, famoso mucho antes del Álamo. Luego vinieron los almanaques de Crockett, antepasados del cómic repletos de hazañas ridículas. Lo mostraron luchando con osos, contando chistes y siendo más astuto que ejércitos enteros. En Texas, se unió a la lucha en el Álamo y murió allí. Pero incluso su muerte fue preparada, a veces heroica, a veces trágica, siempre útil. Después, políticos y editores utilizaron su imagen para vender dureza. Más tarde, la televisión y los productos promocionales consolidaron la gorra de piel de mapache como su identidad completa. Entonces, cuando ves a Crockett, ¿estás viendo un hombre o un traje de mascota? 27. Buffalo Bill vendió el salvaje oeste como medio de comunicación itinerante. Buffalo Bill no solo vivió el oeste, lo vendió como un circo. William F. Cody cazaba bisontes y exploraba, y luego aprendió que las multitudes les encantaban las historias. Lanzó Buffalo Bill, Wild West, mezclando rodeo, tiro al blanco y batallas escenificadas. El espectáculo realizó una gira por Estados Unidos y Europa, haciendo incluso escala en Londres. Se unieron auténticos artistas Lakota, mientras el público veía recreadas peleas indígenas como entretenimiento. Cody se presentó como un héroe, convirtiendo una historia compleja en ingeniosas acrobacias. Los periódicos lo amplificaron, y, de repente, Occidente tenía un traje estándar. Incluso Annie Oakley se convirtió en titular, demostrando que la marca podía contratar estrellas. Así que cuando imaginas vaqueros, es posible que estés viendo las acotaciones de Cody. 28. Annie Oakley fue incluida en un anuncio nacional. Annie Oakley deslumbró a las multitudes, luego los tabloides casi borraron su carrera. Nacida como Phoebe Ann Moses en Ohio, cazaba para mantener a su familia. Su talento como tiradora la llevó al salvaje oeste de Buffalo Bill como estrella. La multitud le observaba mientras golpeaba objetivos diminutos, a veces arrojando cartas y cortando los bordes. En Europa actuó ante la realeza, convirtiendo la puntería en teatro educado. Luego, rumores de prensa la acusaron de robo y consumo de drogas, arruinando su imagen. El escándalo involucró a otra mujer que usó su nombre, y las correcciones llegaron demasiado tarde. Ella contraatacó, demandó a los periódicos y reconstruyó su reputación con coraje. Así que su historia demuestra cómo la fama puede errar el blanco, incluso con una puntería perfecta. 29. Al Capone se convirtió en un mito de Hollywood más grande que la realidad. La sonrisa de Al Capone lo hizo famoso, incluso mientras Chicago sangraba. Durante la Prohibición, promovió el contrabando y el juego mientras los políticos prometían orden moral. Bandas rivales lucharon, y la masacre del día de San Valentín selló su marca monstruosa. Los periodistas siguieron sus trajes, su sonrisa y sus bromas, como si fueran una cobertura de celebridades. Mientras tanto, Capone interpretó a Robin Hood en las entrevistas, repartiendo dinero por fotos. La imagen pública se hizo más grande que el rastro de papel, de quién ordenó qué. Los agentes federales finalmente lo atraparon por los impuestos,
no por la violencia que todos recordaban. Ese giro hizo que la historia pareciera una película, por lo que las películas siguieron repitiéndola. 30, La leyenda del monje malvado de Rasputín fue una amplificación de los tabloides. La leyenda de Rasputín creció tanto que se tragó la realidad de los Romanov. Era un campesino siberiano convertido en místico, y llegó a San Petersburgo. La corte Romanov lo vio como un curandero para Alexei, el heredero hemofílico. Por los salones corrían rumores, borracheras, amoríos e influencias secretas sobre la emperatriz Alejandra. Los enemigos políticos utilizaron esos susurros como armas, imprimiendo historias que lo hacían parecer imparable. Su historia de asesinato también quedó mitificada, con detalles cambiantes sobre veneno y balas. El punto clave es más simple: un imperio en desmoronamiento necesitaba un chivo expiatorio. Entonces Rasputín se convirtió en un monstruo con forma de titular, conveniente para todos los enojados. Cuando escuches su nombre, recuerda lo rápido que corren los chismes en un palacio. 31, Mata Hari fue vendida como superespía para los titulares. Mata Hari es recordada como la espía por excelencia, aunque su caso fue inestable. Nacida como Margareta Selle en los Países Bajos, se reinventó en los escenarios de París. Su personaje de bailarina exótica atrajo a oficiales y diplomáticos durante la Primera Guerra Mundial. Las autoridades francesas la acusaron de trabajar para Alemania, utilizando códigos y pagos. El juicio se basó en archivos secretos e insinuaciones, no en información clara del campo de batalla. Fue ejecutada cerca de París, y la imagen se convirtió instantáneamente en propaganda de guerra. Películas posteriores la vistieron de agente maestra, porque la tragedia vende entradas. En realidad, es posible que haya sido un pequeño mensajero atrapado en un pánico mayor. Entonces, ¿Mata Hari era peligrosa, o simplemente peligrosamente fácil de incriminar? 32, La historia de Calamity Jane fue en gran parte publicidad hecha por ella misma. Calamity Jane hablaba en grande, y las novelas baratas lo hicieron aún más grande. Su verdadero nombre era Martha Jane Canary, y se movía por pueblos y trabajos fronterizos. En Deadwood, Dakota del Sur, se cruzó con jugadores y soldados. Ella afirmó tener amistad con Wild Bill Hickok, pero los registros y las cronologías la contradicen. A los escritores de novelas de 10 centavos les encantaba su apodo, convirtiendo la dura supervivencia en escenas dramáticas. La propia Jane contaba historias fantásticas, a veces por dinero, a veces para llamar la atención. Más tarde se unió a espectáculos itinerantes, interpretando una versión de sí misma para el público. Es un cambio de roles: la persona se convierte en el personaje, y luego lo persigue. Entonces, con Calamity Jane, ¿dónde termina la biografía y comienza la cartelera? 33, El Capitán Kidd se convirtió en un icono pirata gracias a unos panfletos. El nombre del Capitán Kidd suena a pirata, pero empezó con una comisión legal. En el mundo atlántico, William Kidd navegó con papeles para cazar piratas. La política y los inversores estaban pendientes, porque el corso desdibujaba la relación entre beneficio y deber público. Luego se apoderó de un rico barco, y surgieron discusiones sobre si era lícito hacerlo. De regreso a Nueva York y Londres, los enemigos lo tildaron de pirata para salvarse. Kidd fue juzgado en Londres y el drama judicial alimentó la obsesión pública. Panfletos y baladas lo convirtieron en una historia de advertencia para los marineros. Luego vinieron rumores de tesoros enterrados, porque nada se vende como el oro escondido. Así, el legado de Kidd es mitad papeleo, mitad ficción pulp, todo mezclado.